En esta segunda parte del tema El tercer templo y la Nueva Jerusalén, vamos a centrarnos básicamente en un artículo. Sí, después vamos a mostrar otro, pero uno es el principal. Y vais a ver cómo todo se está fraguando ya y todo tiene que ver en un contexto, sí, de más allá de COVID, en un contexto de guerra actual, un contexto que nos va a llevar más temprano que tarde a la construcción del tercer templo de Jerusalén. Pues empezamos esta segunda parte con este artículo, un paso más en el camino hacia un templo. Las puertas del templo ya están listas. Ben Yehoyada Zedek aún no ha ensamblado las puertas, pero ya planea la forma de instalarlas en la montaña. Fijaos, porque este artículo es del 23 de noviembre de 2023, hace un mes prácticamente. Y este artículo que veis aquí, es continuación de algo que se escribió hace ya un tiempo más atrás. Y vais a ver cómo en el artículo se hace mención de ello, porque eso ya se estaba trabajando. Aquí veis una de las puertas en sí. Fijaos cómo está hecha, evidentemente todo muy trabajado ornamentalmente, no solo en madera, sino también veis lo que hay en medio, este tipo de rejilla y con qué tipo de ilustración hay en la rejilla. Informamos aquí hace aproximadamente un año y medio, el 13 de junio de 2022, sobre un artesano de Ramat Gan llamado Ben Yehoyada Zedek, que planea construir las puertas del templo con la ayuda de un gran equipo de voluntarios. Bueno, sucedió. Recientemente completó las ambiciosas puertas, cuyas dimensiones son 4,80 por 9,60 metros, es decir, exactamente 10 por 20 codos, según el codo más pequeño de codos aceptado en la halajá. La puerta del vestíbulo de la tercera casa se basa en placas de madera de abedul de 8 milímetros de espesor, una madera comprimida del tipo con el que se fabrican las cocinas domésticas. Los paneles están cubiertos con placas de cobre procesadas de 4 milímetros de espesor. Según la Mishnah, en el Tratado Midot, las puertas del templo son puertas de acordeón, 2 puertas, cada una con 2 alas que se pliegan cuando se abren una detrás de la otra. Las puertas están terminadas, como se mencionó, pero sus partes aún no se han conectado entre sí. Un total de 16 paneles estarán conectados a puertas gigantes. A estos se les adosará un armazón de hierro revestido con una cornisa decorada con madera de caoba. Este cálculo exacto está diseñado para crear puertas fuertes pero delgadas y livianas para que no pesen mucho en las futuras bisagras. Las decoraciones en la parte superior de la puerta se extrajeron de las escrituras que a menudo describen las decoraciones de querubines, timuros, son árboles de dátiles, y flores. Fueron talladas a mano sobre vigas de roble sin recortar. Ben Yehoyada Zedek, de 41 años, se gana la vida enseñando capoeira en Ramat Gan. Hasta el estallido de la epidemia de coronavirus, para que entendáis, impartía unas 30 clases de capoeira a la semana. Además, de forma gratuita, en los últimos años ha estado construyendo gabinetes sagrados para quien los necesite. También creó voluntariamente el modelo del templo en Mini Israel. Sí, toda una maqueta. Con la irrupción del coronavirus, después de que nos echaran de las sinagogas, como él mismo lo definió, ya veis qué aplicación dan de ese texto, Dayan Zedek se encontró sentado en un aparcamiento, conmocionado por el suceso que golpeó el corazón de la cosa, en cuyo beneficio había dedicado muchas horas de su vida. La conclusión a la que llegó fue que probablemente nos sentábamos demasiado cómodamente en el tapizado de la sinagoga, o entonces surgió en él un viejo sueño de hacer cosas para el templo. Otra idea fue que no hay necesidad de esperar hasta que el monte del templo sea liberado de las manos del Waqf para crear en el camino varios componentes de la Casa Nacional Judía. Ya sabéis, las manos del Waqf. El Waqf es precisamente Jordania llevando todo ese asunto del monte del templo.
Así como un carpintero no construye la cocina en la casa del cliente, sino en una fábrica, así el templo no se construye directamente en la montaña, sino en otros sitios. Cuando el pueblo de Israel se despierte para construir el templo, lo construirá en fábricas y no en la montaña misma. Y podemos hacerlo ahora mismo. Un carpintero trabaja duramente en la cocina de su fábrica durante 3 semanas, tras las cuales llega a una casa prevista para 2 días como máximo de instalación. Fijaos, no hace falta esperar a que los del BACF ya no dominen ese territorio. No hace falta que se levante todo el templo en el mismo lugar donde debe ser levantado, que esto ya se puede hacer previamente en otro lugar. Sí, lo que siempre habíamos dicho, que ya estaban haciendo y que ya tenían de hace tiempo. Pues bien, mira por dónde lo está terminando de confirmar. Todo lo que falta lo hacen fuera. Cuando llegue el momento, como un puzzle, pim pam, todo montado en un momento. Dayan Zedek tiene dibujos y planos detallados no solo de las puertas del templo, sino también del aspecto de sus paredes, por ejemplo. Trabajó en estos planos durante largas noches. Explica que según las descripciones de la Biblia, en las paredes del templo, que son de madera recubiertas de oro, se tallaron querubines, enrejados, flores y dátiles. Hace tiempo que Dayan Zedek llegó a la conclusión de que para revestir la sala se necesitan 800 paneles tallados, cada uno de los cuales mide 2,40 por 1,20 metros. Fue la guerra actual la que le hizo querer ensamblar las puertas completas, en el entendido de que la batalla en realidad se libró por el monte del templo y el sueño del templo judío allí. ¿Os dais cuenta? Cuando tantas veces he dicho que esta guerra no está pasando solo por lo que nos cuentan, sino porque detrás se busca el levantar el tercer templo de Jerusalén, resulta que es una evidencia ya, y ellos mismos que trabajan para esto lo están diciendo. Qué triste que los medios de comunicación masivos no se hagan eco en lo más mínimo de todo ello. Una lástima, porque esta es la auténtica causa. Las puertas están completas, pero aún no montadas. Según él, para ello se necesitan 3 días de trabajo, una veintena de trabajadores y una grúa. Por ahora, las puertas estaban colocadas en su totalidad, extendidas en el suelo, y Dayan Zedek las fotografió con un dron. Ahora esperan ser cubiertos de oro puro. Al mismo tiempo, se dedica a crear otras partes del templo y a promover planes más ambiciosos en su estudio llamado de manera característica Katunati Studio. Y mirad aquí, esta otra página. Este boletín está dedicado a las almas de los israelíes caídos y asesinados, junto con el regreso sano y salvo de todos los ciudadanos israelíes mantenidos en cautiverio. Sí, la página del tercer templo. Son ellos, los del monte del templo. A principios del siglo XX, el muftí Aj Amin al-Husseini intentó impedir el establecimiento de un hogar judío para el pueblo judío en la tierra de Israel por diversos medios. ¿Qué significa? Mire cómo explica el doctor Mordejai Kedar. Y aquí veis una fotografía de la explanada del templo, donde ya hablan de estar en peligro, las mezquitas de Al-Aqsa y demás. Bueno, pues bien, hay algo que os debía comentar. El escrito que nos decía o hacía referencia en el artículo que os acabo de leer, hablaba de hace 1 año y medio atrás. Hace 1 año y medio atrás, ese hombre que estaba trabajando para el diseño y la ejecución de estas puertas, veía que con las medidas que se tenían que hacer estas nuevas puertas, no habría bisagras que soportaran eso. Estuvo estudiándolo muy a fondo con gente con mucho conocimiento al respecto y no podía ser. Entonces fueron buscando este tipo de material y este tipo de forma de construir que realmente sirviera para unas medidas tan imponentes en una puerta y que las bisagras aguantaran. Todo esto les ha llevado un tiempo, pero ya veis, ya está, ya lo tienen. Pero ahora vayamos a este otro artículo donde nos dicen también algo interesante los del monte del templo. Aquí aparece mención de lo que aparecía en el artículo que os he mostrado antes. Hablan de renovación. Un artesano llamado Benjamin Dayan Zedek construyó con la ayuda de voluntarios las puertas del templo. Juntos completaron las puertas con precisión, es decir, 10 por 20 codos, según la proporción de 4,80 por 9,60 metros, que es el codo más pequeño medida aceptada por la ley judía.
Según él, así como un carpintero no construye una cocina en la casa del cliente, sino en un taller, así no todo el templo será construido directamente en el monte. Cuando el pueblo de Israel despierte a la construcción del templo, lo construirán en talleres y no en el monte mismo, y eso ya lo podemos hacer ahora. Es lo que aparecía en ese artículo, y mirad, ese artículo que es de otro lugar, resulta que está en lo mismo que nos ponen aquí los del monte del templo, van totalmente conectados. Y mirad aquí porque nos da un poco de explicación interesante. El comienzo de Tevet siempre cae entre los días de la festividad de Hanukkah. Además, se sabe que el comienzo del mes es también la base espiritual de todo el mes. La primera letra de la palabra Tevet es la letra Tet. La primera aparición de la letra Tet es la Torá, es en la palabra bueno. Durante la creación de la luz, en el primer día de la creación, como está escrito, y Dios vio la luz que era buena, en Génesis 1:4. A partir de aquí, los sabios descubrieron que la luz representa la bondad total y absoluta. Esta luz se llama la luz escondida, ya que después del pecado del primer hombre, esta luz quedó oculta para que el mal no se beneficiara de ella a lo largo de las generaciones. Esta luz específica se revela en ocasiones, y una de sus verdaderas revelaciones es durante Hanukkah. Esta es la luz de la rectificación final, que una vez más se revelará en toda su existencia a través de la rectificación completa en el futuro. Esto se revela durante el encendido de la menorá de Hanukkah, que contiene tanto una chispa de la luz de la menorá del templo como la luz oculta. Tevet es uno de los 3 meses asociados con calamidades relacionadas con la destrucción del templo. Estos meses son Tevet, cuando comenzó el asedio a Jerusalén antes de la destrucción, Tamuz, cuando se abrió una brecha en la muralla de la ciudad, y por último Menahem Av, cuando el primer y segundo templo fueron destruidos. Con relación a Moisés se dice, y ella lo escondió por 3 meses, en Éxodo 2:2. La madre de Moisés lo ocultó durante 3 meses. Los sabios interpretan esto como una referencia a la santa presencia, la Shekinah, que significa oculta, por lo que cuando una persona sirve a su Creador con cobertura y santidad, puede eliminar las fuerzas del juicio que quedan descubiertas durante esos 3 meses calamitosos. Esto también aparece en el libro de Esther, como está escrito, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10º, que es el mes de Tevet, en el año 7º de su reinado, Esther 2:16. En el Midrash se explica que Tevet proviene de la palabra bueno, ya que en este mes era bueno para Israel, porque en este mes Hadash, el nombre de Esther, fue llevada al rey Asuero, y así surgió la bondad para el pueblo de Israel. Ella logró hacer esto cuando persuadió a Asuero para que anulara el decreto de Amán, trayendo así a cambio la salvación a todo el pueblo de Israel. En una sutil insinuación se dice que el nombre Tevet proviene de la palabra favores, como si insertáramos la letra, escrita con 2 vav, en el nombre del mes Tevet. Obtenga la palabra favores. La letra vav representa la Torá, por lo que si nos esforzamos por lograr una mayor espiritualidad, valoraremos la revelación del Santo, bendito sea, en todos los detalles de nuestras vidas. En este mes atesoraremos ver la gran bondad en todo. El 10 de Tevet es el día en que el rey Nabucodonosor comenzó el asedio de Jerusalén durante los días del primer templo, lo que finalmente condujo a la destrucción del primer templo. Nuestros sabios reconocieron este día como un día de ayuno. Sin embargo, es importante recordar que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino que sirve para despertar nuestros corazones en el arrepentimiento y el despertar para la reconstrucción del templo. Igual os preguntabais, ¿y por qué lees todo esto? Porque es que va de esto, reconstrucción del templo. Si cada uno de nosotros nos encargamos de trabajar en nuestra creencia de que la construcción del tercer templo y la presencia de Dios pueden ser rápidamente reveladas, y a través de esto la luz oculta brillará, solo entonces valoraremos el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Y Zacarías 8:19 ponen aquí el texto que dice, así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º mes, el ayuno del 7º mes y el ayuno del 10º mes serán la casa de Judá en tiempos de gozo y alegría, amor, verdad y paz. Que el tercer templo se construya rápidamente durante nuestra vida. Amén.
Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34, 16. El pueblo de Israel por siempre prevaleceremos. Saludos cordiales, el equipo del Tercer Templo. Bien, este es el contexto donde aparecía esta noticia que iba relacionada con el primer artículo que os he mostrado. Todo va directamente para la construcción de este tercer templo. Y todo va en consonancia y lo trabajan cuando toca para ellos, midiendo sus tiempos. Y van aplicando esos tiempos a lo que quieren ir haciendo. Y hablando de esos tiempos, ya sabéis, y ayer lo comentábamos, tienen la vaca alazana, de momento sigue siendo pura, puede ser sacrificada, si esta falla tienen 4 más, no sé si aún deben tener más, no lo sé. Al menos es lo que ellos han mostrado y lo pudimos también presentar en conferencia. Pero ya veis, todo se está trabajando para seguir levantando este tercer templo. Y mira por dónde, cuando ya todo está tan bien preparado, empieza un conflicto bélico en esa zona por un ataque de Hamás allí y con todas las represalias que esto ha conllevado. Y mientras se sigue levantando parte del mundo islámico contra el mundo judío de Israel, pero no solo de allí, sino también contra países teóricamente cristianos. Todo esto lo digo porque pronto vamos a hablar directamente de las últimas noticias que tienen que ver con la situación en Israel, con este conflicto. No vamos a hablar de la cantidad de muertos por un bando o por el otro, esto continuamente va saliendo, sino que iremos buscando los datos interesantes que una vez más nos muestran cómo todo se está preparando para este objetivo. Y tanta gente no se da cuenta de ello. Y allí veremos alguna cita seguramente de Ellen White, y veremos, cómo no, cómo todo se va cumpliendo y cómo esto ya no lo para nadie. Porque estamos en la recta final de la historia de este mundo y las profecías se cumplirán. Pero veremos también cómo aplican ellos estas profecías del modo más satánico posible para que la gente caiga de 4 patas, la interprete mal, pero dando cumplimiento a esas profecías. Y por desgracia, la mayor parte del mundo caerá sin enterarse que han sido engañados. Por eso debemos seguir dando el mensaje, para que se den cuenta que hay una verdad y no está precisamente donde está la mayoría. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.